pasaba cosas difíciles, ¿saben en dónde no se podían meter los milicos? En el pensamiento de uno. En el pensamiento, y cuando uno aprendía algo a escondidas, que tenía alguna profesora que me enseñaba algo, ese día era una batalla ganada. Porque el aprender era una herramienta de libertad, de saber un poco más. Eso es la educación. Hoy hablamos de la educación con inclusión, está muy bien, pero yo siempre hablé de la educación para la liberación, para eso es la educación. Es para ser mejores personas, mejores ciudadanos, tener más elementos, discutir con la derecha, que es muy difícil poner en palabras. Nosotros tenemos el sentimiento, pero a veces se nos quedan las palabras atragantadas cuando vemos un facho hablando y no sabemos cómo discutir. Para eso nos tenemos que formar, para ponerle en palabras. Cada compañera que estudia en el FINES, la otra vez una compañera dio un discurso maravilloso, dice, ahora yo sé lo que son los fondos buitres, el PBI, un montón de palabras que antes no podía saber y ahora sí puedo saber y discutir. Para eso necesitamos la educación, porque necesitamos profesionales que estén al servicio de este proyecto nacional. Y para eso tenemos que formarnos, para eso tenemos que estudiar. Y tenemos que tener la mejor calidad de educación, porque también necesitamos ingenieros, necesitamos profesionales, y eso es difícil, porque es difícil las ecuaciones y son difíciles los polinomios, compañeros, pero lo tenemos que hacer, porque si no, más de una vez, otros se están formando y otros van a avanzar. Por eso, para mí, la educación como herramienta de liberación es lo más importante. Me niego a decir que la educación está en crisis. Porque si a veces decimos ese cliché, que la educación está en crisis, ¿qué nos queda para decirle de la educación de la dictadura o de la educación de los 90? Estamos pasando por situaciones que tenemos que mejorar muchas cosas, pero también tenemos que reconocer que es el gobierno que más ha hecho por la educación. Cada día y medio se construye una escuela. Eso lo tenemos que poner en valor. Nosotros sabemos muy bien lo que falta. Cada uno de ustedes seguramente en las mesas, como iba recorriendo, tiene quejas, tiene preocupación y sabemos lo que falta, pero también sabemos que somos nosotros los únicos que podemos hacer avanzar en lo que falta. Lo que me preocupa de la educación, y lo comparto con ustedes, es que no es solamente un tema económico. Acá hay un problema ideológico con los docentes, con el sistema educativo. Eso es lo que es más difícil. Y eso es lo que tenemos que avanzar. Yo estoy segura que en varias de las mesas se han dicho, los docentes nos ponen barreras, los docentes nos expulsan, los docentes nos tratan mal. Por supuesto, tenemos un montón de docentes que son ejemplos, que son nuestra vanguardia y los queremos, pero también sabemos que tenemos otros docentes que no se asumen como trabajadores, que no se están asumiendo que son parte de este proyecto nacional y popular colectivo y ven a los pibes que están viniendo de la asignación por hijo como sus enemigos. Sobre eso tenemos que trabajar, porque hoy en día uno que trabaja en derechos humanos y que aplauden todos a las madres, a las abuelas, o se emocionan cuando encuentran al nieto de Estela, yo digo, si esa misma gente no pone en el primer banco y lo abraza al pibe que entra por la asignación por hijo, estamos haciendo mal la transmisión de la historia de los derechos. ¡Vamos! Los enemigos, que los pibes, que le den oportunidad, que siempre tienen que tener una oportunidad. Para mí, cuando le dicen a este pibe no le da, no puede, es una puñalada, porque ustedes saben que a nosotros, a los que estuvimos presos, éramos los subversivos, éramos la lacra de la sociedad y nos decían que, en mi caso le dijeron a mi viejo que yo era irrecuperable para esta sociedad. ¿Quién dice que el otro es irrecuperable? ¿Qué hizo el otro para recuperar? ¿Desde qué lugar?
nosotros no nos podemos permitir ese lujo de decir ese tipo de cosas o esa barbaridad, vamos a decir, de ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que hacer que todos tengan oportunidades. ¿Quiénes somos? ¿Quién para decir que este sí y este no? ¿Una directora, un docente? No, nos tenemos que jugar todo el día. Y esa es la clave, y ese es el problema que estamos transitando hoy en día en la cuestión de educación. Más allá de todas las cuestiones económicas o de formación, es ideológico, y nosotros con nuestro ejemplo, con nuestras historias y con esta fuerza de convencimiento y con la política y con este proyecto nacional, vamos a avanzar para tener un país con igualdad, con justicia y con educación para todos. Gracias, compañeros. Compañera Emilce Moller, fuerte el aplauso.